en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio, RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio y también AM Tagua. Todos ya listos para A Pensar Más con Rosa María Palacios después de un feriado. Ustedes saben, Rosa María está en un pequeño descanso en estos días. El lunes ya se reintegra con nosotros, pero nos ha dejado material grabado y material muy interesante para poder compartirlo con ustedes, sobre todo en estos días que se habla pues de reformas electorales, de referéndum, y vamos a conversar de eso. Pero permítanme antes compartir los principales medios impresos, los diarios que tenemos acá en el Perú. El Comercio nos dice: fiscal señala que Pedro Chávarri sería parte de organización criminal. Magistrada Sandra Castro incluye al fiscal de la Nación entre los cuellos blancos del puerto en base a testimonios de colaboradores eficaces. También a los fiscales supremos Víctor Rodríguez y Tomás Gálvez, y a los vocales Ángel Romero, Martín Hurtado y Aldo Figueroa. El diario Perú 21 nos pone en portada al señor César Inostroza y al fiscal Chávarri. Dice: ¿juegan a pared? Se pregunta. Chávarri no quiso apoyar investigación a Inostroza. La banda de los cuellos blancos de Puerto lo quería como fiscal de la Nación, según informe del Ministerio Público. Y el diario La República nos trae también como titular a la señora Keiko Fujimori con el señor César Inostroza. Dice: colaborador eficaz lo confirma. Inostroza se reunió con Keiko. Delator asegura a la fiscalía que la cita se realizó en mayo en casa de la lideresa fujimorista. Reunión fue coordinada por el suspendido juez César Inostroza con el congresista Héctor Becerril. Y mitad de la carátula la dedica a el señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Dice: colaborador, lo señala como miembro de los cuellos blancos. Fiscalía acusa a Pedro Gonzalo Chávarri y fiscales Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez de integrar red de corrupción. Informe entregado al mismo fiscal de la Nación implica también a otros 4 jueces supremos. Estas son las principales noticias del diario La República. El diario Gestión dice: ahora los bancos reducen hasta 100% intereses para que morosos se pongan al día. Importante noticia para todos aquellos que tienen alguna deuda. El Peruano dice: presupuesto del año 2019 tiene enfoque social y visión descentralista. El diario 1 pone: la mafia amenaza, blindada por el fujimorismo, y trae la foto muy graciosa. Han hecho una composición, el señor Chávarri y el señor Chávarri, fiscal de la Nación, y el señor César Inostroza con unos sombreritos cual gángster europeos de la década del 40. Interesante la portada. Y el diario Correo dice: me reuní con Vizcarra el 19 de enero, noticia
que da el señor secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, ha revelado pues que se reunió con el entonces vicepresidente que pensaba antes de la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Esos son los principales titulares, y el diario La Razón dice: Alan anuncia postulación para el año 2021. Todo esto son las principales portadas de los medios impresos, y nosotros ahora queremos compartir la interesante entrevista que Rosa María Palacios realizó a Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, ex jefe de la OMPE, justamente cuando estamos a puertas de unas elecciones, estamos a un mes y días, y también un hombre dedicado al análisis de la coyuntura política. Adelante, Rosa María Palacios, con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Bueno, muy bien, estamos ya para conversar de los temas políticos del día con Fernando Tuesta, como ustedes saben, politólogo, profesor de la Universidad Católica, ex jefe de la OMPE hace muchísimos años, hace 14 años, ¿no? Me escribe anoche un idiota que bloqueé, me iba a bloquear a todo el mundo, ¿no? Que me dice estúpido. Pregúntale a cuántos de sus parientes ha metido a la OMPE. Bloqueado, pues hace 14 años que no trabaja en la OMPE, no tiene ninguna relación con la OMPE, Dios mío. Sí, a todos sus hermanos, sí, sus hijos, sus primos, bueno, en fin. Entonces, nada, vamos a hablar del referéndum después de este video sorprendente de Keiko Fujimori, que la verdad, yo estoy sorprendida por varias razones, pero la primera la voy a compartir con el público. Es que estos videos normalmente deberían tener millones de visitas. Keiko Fujimori es la líder de un partido político, bueno, fuerte, con poder, es considerada la mujer más poderosa del Perú. A esta hora tiene 43.000 visitas. ¿Qué es lo que hacemos? No, hago muchísimo más en los videitos de la República. Yo no soy presidente de nada, ¿ya? Mis videos de la República pues tienen muchísimo más visitas que el mensaje al país de Keiko Fujimori. Y obviamente la mayoría de gente que ha opinado han suprimido los comentarios, ¿eh? No puedes opinar, lo cual ya indica algo. Y tiene 4.300 no likes, o sea, con el pulgar hacia abajo, 325 hacia arriba. Podrían mandar sus trolls. Entonces yo creo que los chicos han despedido a los trolls o están trabajando en otras cosas. Pero me llamó la atención la poca cantidad de gente que ha visto su mensaje. Ha tenido otros mensajes, pues, millones, ¿no? 1 millón al primer día. ¿Esto no? Formalmente sabemos, ya podemos discutir los aspectos de iluminación, voz, son un desastre, pues. Esto no lo hace ni Naila, pues, ¿no? Mentira, Nailita, te queremos. No, pero de verdad, pues, o sea, ya los aspectos técnicos son nosotros, acá en Radio Santa Rosa podemos hacer las cosas así, pues, no la persona, pues, que es la jefa del partido político más poderoso del Perú. Pero yendo al fondo del asunto y poniendo aparte los problemas de espacio y tiempo, porque hay unas confusiones bien complicadas, como les expliqué ayer. O sea, Salaverry no ha removido al CNM, ¿no? La legislatura extraordinaria la pide el presidente, porque ellos no querían hacer nada, y no se da la reta. Esas pequeñas confusiones que ya te dan un poquito de miedo también, porque de repente no está muy ubicada en espacio y tiempo y persona. Hay que hablar de su oposición al referéndum. O sea, lo que hemos escuchado ayer es eso. Parece ser que en el fujimorismo no se puede caminar y mascar chicle a la vez. O sea, dos cosas no pueden, de verdad. ¿No? ¿Tú puedes caminar y mascar chicle a la vez? Sí se puede, ¿no? Bueno, en el fujimorismo no. O te ocupas de la anemia o te ocupas de la reforma política. O te ocupas del friaje en Puno, que ya les he explicado 20 veces que no hay friaje en Puno, hay heladas en Puno. Y la gente no se muere en friaje. Por Dios, ayer había una persona que me decía que el friaje daba neumonía. Entonces decía, mira, la neumonía, y era periodista, la dan los virus, las bacterias y los hongos que se transmiten por vía aérea. No el frío. El frío por sí solo no tiene virus. Lo que pasa es que cuando hace frío nos juntamos más, estamos en espacios más cerrados. Y la transmisión de los virus y las bacterias es mucho más fácil, y más fácil
que tengan éxito esos virus en niños pequeños y en ancianos, que son los que se contagian comúnmente de neumonía. Es igual como las infecciones por neumonía intrahospitalaria, ¿no? Si estás en una sala de emergencias es muy probable que te contagies más rápido. Pero no es el frío, no es que el calor cure la neumonía. Pero en fin, mitos aparte, Keiko Fujimori no quiere referéndum, porque no es prioritario. No se ponen al debate, ¿no? Pero no. No, pues, ¿y qué pasa? Que Keiko Fujimori, si se opone radicalmente, ella y su bancada, el presidente Vizcarra no alcanza los 66 votos que necesita para un referéndum en diciembre. Entonces nos quedamos sin referéndum. Así es su majestad, pues uno no se opone a su majestad. Fernando, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Vamos a conversar primero sobre una experiencia previa. La congresista Donaire presidió una comisión y tú fuiste llamado para opinar en varios temas para poder efectivamente hacer una reforma política, y esto sucedió entre agosto y diciembre del 2016. Ese proyecto era un proyecto de código electoral, pero que también proponía normas, me imagino, de rango constitucional. El proyecto ya está, ¿no es cierto? Nadie lo echó a la basura, pero simplemente en la Comisión de Constitución dijeron que iba a ser un insumo para un mejor proyecto que hasta ahora nadie ha visto, salvo unos parchecitos, nada más. Unos parchecitos nada bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Por qué no se puede usar? Es un tema de pura voluntad política, no hay más. En segundo lugar, que en el plano de las reformas, generalmente los congresistas y los políticos suelen ser muy conservadores. Suelen querer lo siguiente: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y evidentemente en algunos casos eso podría hasta demostrarse en el siguiente sentido. En algunos casos los congresistas han aprobado leyes que luego se han dado cuenta que los afectaba. Y en este caso han ido por ese camino, pero no solo Fuerza Popular, habría que ser claro, no han habido proyectos, propuestas de bancadas. Entonces esto se ha dejado a libre albedrío, congresistas individualmente que presentan, y sus bancadas lo único que hacen son mesa de partes para entregárselo a las comisiones. Bueno, ese proyecto, que efectivamente fue trabajado durante algunos meses, que a su vez tomaba el código electoral hecho por los organismos electorales, y por lo tanto no solamente se hizo en 3 meses, no se hizo un código, sino con mucho tiempo de anticipación. Bueno, eso efectivamente se dijo, dado que hay elecciones regionales y municipales, vamos a aprobar las más urgentes. Y se aprobaron 6 leyes, modificaciones de la ley de organizaciones políticas, 6. Y lo que ocurrió es lo que suele ocurrir normalmente cuando este camino es el que se prefiere, es que los impactos no son significativos. Claro. Y entonces, sea por urgencia, sea porque además se había dicho que eso iba a ocurrir, si no lo apruebas o no aceleras, va a aparecer un segundo, tercer, cuarto plano hasta desaparecer. ¿Dónde está el código? Probablemente guardado por ahí. Guardado por ahí. Y entonces, cuando el presidente de la República, presenta esta reforma esta propuesta de reforma política, que digamos, una de cuyas salidas ese referéndum, porque no necesariamente tiene que ser así, porque si es que el Congreso de la República hubiera dicho, miren, vamos a priorizar esto, y salvo tal y cual aspecto, vamos a ir a aprobar esto, tú podrías aprobarlo con más de 87 votos y comprometerte a aprobarlo en la siguiente legislatura con un amplio margen, entonces no habría referéndum. O sea, el referéndum en realidad es el camino, uno de los caminos para aprobar la modificación constitucional. No el único, pero dadas las circunstancias y dada la postura de la mayoría en el Congreso, es que el presidente, claro, ha dicho, con las justas podemos llegar a 67, menos llegaremos a 87, claro, que es lo que se requeriría para no hacer referéndum y sí aprobarlo en 2 legislaturas, ¿no? Claro. Ahora, lo que me parece increíble, y en atención a tu presentación, es 2 cosas. Uno, la gente se ha enganchado con el tema del referéndum porque siente que va a participar de una decisión importante.
Dos, el Congreso está desprestigiado, pero ha llegado a niveles muy bajos. La oposición mayoritaria, encabezada por su lideresa, tiene niveles bajísimos ahora comparativamente con hace medio año, un año. En esas condiciones, ¿cómo te planteas salir en ese video y decirle lo que le ha dicho Keiko Fujimori al presidente Vizcarra? Eso ya es un tema ya hasta de tino político, ¿no? Lo que pudo hacer el Congreso es decir, sí, vamos a ir en adelante, salvo que los proyectos realmente a ellos los afecten mucho. Y realmente no les afecta. Por ejemplo, ¿la bicameralidad afecta al fujimorismo? No. No. El único que nos afectaría a todos es la no reelección. Ese es el único, efectivamente. Así es. Pero tú puedes, pues, no sé, ya, Por vamos un a tocar periodo. para un periodo, o le dices, por ejemplo, cambiamos esto por el tema de la inmunidad parlamentaria, hay que revisarla, frasearla de otra manera, miren, en realidad esta ha sido la forma como se ha, digamos, Te cambio reelección por inmunidad. Claro. Hay una una- negociación. negocias, pues, o sea, el Ejecutivo tiene que entender que también tiene que negociar, caso contrario, Claro. esto no pasa. Pero si es que negocia también, pero en otros términos, la oposición mayoritaria, todos ganan, porque en realidad van a ver que es un Congreso que es receptivo, que también cumple su función de control, en fin, ¿no? Pero no se ve eso. ¿Sabes qué? Hasta hace poco, y hoy día uno de los diarios fraseaba muchos de los tweets y en el muro de Facebook de Keiko Fujimori, desde extremadamente contenta cuando asumió Vizcarra, Ajá. hasta ahora que Casi lo está pechando. Claro. ¿no? Y además Gabriel le dijo, Entonces, yo te he puesto ahí. ¿Y qué ha pasado en ese transcurso? Así le dijo. Que la propuesta Lo del hemos presidente- apoyado decididamente, pues Así es es. un traidor. Así es. Y entonces, claro, hemos terminado con la corrupción, es decir, con PPK. Ahora viene él. Pero resulta que lo único que ha hecho el presidente, que no es poco, ciertamente, es, bajo ciertas medidas, adquirir autonomía de los partidos. Porque tampoco es que se ha caído en los brazos de otros. De nadie. Entonces, equidistante, y digo, de cara a la ciudadanía, y entonces está reconstruyendo su poder. ¿Quién no iba a hacer eso? Cualquiera que estuviera en su puesto. Y No, lo además que con la justamente lo que con le la habían criticado Claro, era además- que estaba en los brazos del Que Fujimori. con Fujimori, además lo que ha sido interesante es que la oportunidad histórica se le da a un caso de corrupción en el Poder Judicial. Totalmente. Entonces, aprovechando esa oportunidad, un buen político siempre aprovecha Siempre. las oportunidades, que es lo lógico, ¿no es cierto? Tiene un primer gesto que es notable para la población, que es convocar una legislatura extraordinaria. Así es. Eso no servía hace, no sé, no me acuerdo. Ana García lo hacía de vez en cuando, ¿ah? Ya, pero digamos, no para un tema de esta, De naturaleza, para de remover envergadura. al Consejo Nacional con punto único. ¿Qué le dijo a la oposición? Que no se podía. No se podía. No se puede, sacaron a sus constitucionalistas, ¿no? Porque siempre lo sacan Sí, a los sí. mismos del closet, Así lo es. sacan a todos y dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede, por supuesto que se puede. Tanto que se hizo. Claro. Y se tuvo que aprobar casi por unanimidad, porque si no iban a hacer un papelón. Imagínate. Si es que no insistía el presidente, Claro. te aseguro que de los 7, de Hubiera repente salido 1, 2, 3, sí, a por lo ahí, más, no, no, lo sacó a todos. Entonces, en ese punto, el presidente ya no tenía vuelta atrás. El Así 28 de es. julio tenía que proponer algo político Así interesante. Ahora, yendo a las propuestas, y eso sí hay que ser honesto, o sea, yo he opinado públicamente que 2 cámaras con 130 personas, Es inviable, porque las minorías no vamos a estar representadas. Así es. Yo siempre me coloco en el lado de la minoría, así autónomamente, porque creo que siempre estoy en el lado de las minorías, pero es verdad, o sea, un Senado de 30 y una Cámara de Diputados de 100 para el Perú de hoy es la mitad de lo que teníamos en la Constitución del 79 con el doble de electores. O sea, no Así tiene es. sentido. Mira, el presidente hizo bien en tener iniciativa política, promover el tema de la reforma. Sobre el tema de la bicameralidad, él pudo haber dicho simplemente vamos a ir a la bicameralidad. Punto. Punto, que el Congreso decida. Y ya, nada más. En la propuesta, eso se colgó de lo que ya se había comprometido. Y peor, la empeoró. La empeoró. Ahora bien, en las constituciones no está el número salvo en la de 1993. Desde la, digamos, histórica de 1822 no te dice el número. Y en las constituciones en general no se señala el número. Tampoco se señala la forma de votación, ni las circunscripciones, ni nada. Nada. Entonces,
Lo primero que debieran ponerse de acuerdo, Ejecutivo y Legislativo, es dejar de discutir cosas que en general, dicho sea de paso, se entiende poco, es acerca de lo que le ha propuesto el Ejecutivo, así que micro circunscripciones, macro circunscripciones, es una defecio, como diría mi amigo Augusto Álvarez Rodríguez, me gusta su palabra, mamarracho, perdón, mamarracho. Bueno, aparte de ese mamarracho, es que si se aprueba eso, vas a constitucionalizar, para empezar, términos que no existen, pero además hasta el voto preferencial. Vas a constitucionalizar algo que de repente ahora a la gente le entusiasma, en fin, que está bien que sean 130, pero una constitución se supone que después, en general. O sea, lo que pasa es que eso hay que tenerlo, hay que manejarlo con mucho cuidado. Lo que va a la constitución es algo que tú no quieres cambiar en mucho tiempo. Así es. Eso es lo único que va a la constitución. ¿Ya? Lo que vayas a cambiar en el próximo futuro, mejor no lo pongas en la Constitución. Pero es que, Rosa María... Igual con el financiamiento de partidos políticos. Bueno, es que ahí quiero terminar con esto. Primero vamos con bicameralidad. La bicameralidad. Se van a cambiar 47 artículos solo referido al tema de bicameralidad. Algunos son simplemente agregar términos, pero son 47. De ahí, el artículo principal de crítica, porque el diseño está bien, Cámara de Diputados, las funciones, diputados, senadores, etcétera, es el artículo 90. Así es. El artículo 90 dice, el Parlamento tiene 2 cámaras. Está bien, hasta ahí bien. Luego dice, los requisitos para ser diputado, senador, están allí. El de senador hay que corregirlo, porque dice, ser peruano de nacimiento, 35 años, dice, y tener 10 años de ejercicio profesional o haber sido diputado. Es un disparate. Ese es un disparate, porque para empezar, ¿Dónde te dan un certificado de ejercicio profesional? No, pero además liquidas a los analfabetos. Que están obligados a votar y que pueden ser elegidos y elegir, de acuerdo a la Constitución. No, eso es regresar al voto ilustrado. Al siglo XX, ¿no? O inicios. Porque para decir ejercicio profesional quiere decir que tienes una profesión, y en el Perú tener una profesión quiere decir que tienes licenciatura, quiere decir que has terminado, te has graduado, etcétera. Algunos aplaudirán, pero en realidad los derechos fundamentales universales hoy en el mundo es, para el ejercicio del derecho a participación política, es edad, no estar inhabilitado y estar inscrito, punto. Depende de los electores si eligen a quien crean conveniente. Así es. Ahora bien, quitas ese párrafo y ya queda ese punto que creo que se debe retirar, donde se dice acerca de que son 130, que son binominales, que son que no hay voto preferencial en unos y en otro, y lo peor de todo es que se están comenzando a discutir estos temas cuando no se discutir. Tú sacas eso y dices, lo vemos en la ley orgánica. Claro. Tú apruebas entonces la bicameralidad, digamos que se vote en el Parlamento y allá discutamos pues en la ley orgánica. Claro, porque la pregunta en el referéndum debía ser muy simple. ¿Usted está de acuerdo con que hayan 2 cámaras, sí o no? Punto. Nada así más. Tiene que ser. Así tiene que ser. Las preguntas del referéndum son de una línea. Es que así tiene que ser. Yo he estado en 2 referéndum en Ecuador y en Colombia. Claro. En Colombia eran 10 preguntas que requerían una explicación de un párrafo y venía la pregunta. ¿Sabes lo que hacía la gente? Leía, comenzaba a marcar la primera sí o no, y luego abandonaba. Porque además tú no le puedes explicar a la gente la pregunta. Claro. Porque quiere decir que ya es un tema o que no merece estar ahí, o que es tan complejo que requiere una explicación y ahí ya viene la confusión. Claro. Entonces, efectivamente, como tú dices, es sí o no. Sí o no. ¿Sí o no? Bicameralidad, sí o no. Claro. Y se acabó. Punto. Vamos a la pausa y regresamos, porque hay un problema técnico, de técnica jurídica, que es complicado, pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil.
del 15 al 22 de noviembre. Visitaremos su santuario, la Catedral de C, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las 7 Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas de la imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 27 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, siguiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les agradecemos compartir siempre este programa para que más peruanos estén informados. Continuamos con Rosa María Palacios, que entrevista al doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Adelante, Rosa María. Bueno, qué frustración. Acá estábamos contando en la pausa que la música es bien bonita, ¿ya? Pero la letra es mala. La letra mala es la letra. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la bicameralidad? Por supuesto que estamos de acuerdo con la bicameralidad, pero si escribes un proyecto como este, que es francamente muy malo, va a ser muy difícil explicarlo. Entonces, con Fernando decíamos, es verdad, basta con que digas que va a haber 2 cámaras y que la ley regula su funcionamiento. Y obviamente las funciones de cada cámara, que eso sí va en la Constitución, y los requisitos para ser congresista. Sea diputado, sea senador. Punto. Todo el tema de distritos uninominales, binominales, microdistritos, macrodistritos, eso tiene que ir en la ley orgánica de elecciones. Nunca ha ido en la Constitución. Es un disparate, vas a complicarlo todo. 2, vamos a financiamiento de partidos políticos. Comenzábamos en la pausa una cosa que es verdad. Ese parrafazo que quieren meter a la Constitución ya está en la ley de partidos políticos y no sirve para nada, porque no hace ese parrafazo la única cosa que hemos pedido acá desde el primer día: someter al Código Penal las infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos. O sea, el que lava con un partido tiene que ir preso por utilizar los fondos del partido para comprarse su casa, su cocina, su refrigeradora. ¿Se dan cuenta? Como sucede en otras partes. Pero lo único que tiene que decir el artículo es: el financiamiento de partidos políticos, por ejemplo, se puede prohibir. Es público. Está prohibido el financiamiento privado. Las infracciones a la ley de financiamiento se remiten al Código Penal, como dicen sobre la libertad de expresión. Si ustedes revisan el artículo sobre libertad de expresión, dice las violaciones a la libertad de expresión se remiten a la ley penal. ¿Por qué no hacen eso, que es más simple y es más fácil de votar además? No, porque en realidad ese párrafo que tú dices no modifica, añade, no cambia algo que está en la Constitución, simplemente añade. Es un párrafo que, como tú bien has indicado, está en la Ley de Organizaciones Políticas en varios artículos. ¿Ha cambiado esto la realidad de la relación de la política y el dinero? No. Entonces, si ya lo querías colocar porque el presidente ya lo anunció, al lado de eso presentas el proyecto de ley de modificatoria de los artículos pertinentes sobre el financiamiento de la ley orgánica de la ley de organizaciones políticas. En otras palabras, sí hay que ajustar la ley referida a financiamiento, pero eso lo haces justamente allí, no lo haces en la Constitución. La Constitución no es un ámbito en el que tú vas al detalle, sino remite justamente
a la norma correspondiente, que es en este caso la Ley de Organizaciones Claro, Políticas. digamos que mañana descubrimos que prohibir el financiamiento privado pues es casi imposible, ¿no? Entonces Así es. establecemos que hay un porcentaje que puede ser privado, ¿no? Así es. Después te da un espacio para Así modificaciones. es. Pero si es que tú, lo que haces, lo que puede hacer el Parlamento ahora, es, sí, está bien, le aprobamos, señor presidente, este párrafo, y todos felices, pero no va a cambiar nada. O sea, que vaya a referendos. No, si quieren lo aprueban con 130 votos. Claro. Ese párrafo lo aprueban todos. Todos, pues. Entonces, ¿y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. No pasa No sirve nada para porque nada. ni siquiera te va a obligar a que cambies la ley, No, pues. que es donde está el problema. Exactamente. Entonces, Ya. Y la esto. tercera reforma, que es la de la digamos, no reelección. No, la elección. En esa sí yo estoy en contra. Yo también. A pesar de que mis oyentes dirán, no, Rosa María. Así es. Yo siempre digo, chicos, no voten por ellos. Y el pueblo en realidad los castiga duramente, ¿no? Es que justamente te están quitando un instrumento que es la forma de ejercer el voto. Claro, del poder. Que es claro, el si es que castigo. yo he elegido a Rosa María Palacios y resulta que luego Me de falló. 5 años me falló y va a la reelección, yo ya no voto por ella. Ese es castigo. Castigo. Pero si ha cumplido bien, la premio. Claro. Esa es la reelección. Si es que ya Ese es el quiero mecanismo, ¿no es cierto? Claro. Si es que se presenta. Claro. ¿No? Como sucede actualmente justamente con alcaldes y gobernadores. Por ejemplo, hoy día no serán muchos, pero hay algunos que tienen un buen alcalde y ya no hay reelección. No es posible que esta persona pueda seguir en el cargo. Entonces, Ahora, podríamos poner una especie de disposición, porque hay gente que está pues 20. Ahora, yo siempre les digo, hay Está una bien. gran diferencia, porque los cargos que tienen administración de Administración de dinero, dinero, ¿no claro. es cierto?, pueden utilizar el cargo para reelegirse. Por eso es que no podemos reelegir al presidente de la República, Así ni a los alcaldes ni gobernadores. En cambio, los congresistas no deben No tener deben. administración de dinero. Por lo Sí, tanto, es más difícil, ¿no? es más difícil, pero no pueden usar recursos públicos para Así sus es, campañas. así es. Entonces, no tienen esas plataformas, digamos. Entonces, no hay un mayor peligro de que sean Sí, reelegidos. pero ¿sabes qué, Rosa Pero los María? alcaldes Incluso, sí, ¿eh? pero en los alcaldes la tasa de reelección de los que van a la reelección es baja. Sí, es verdad. Es baja. Es verdad. Pero lo que has podido hacer en ese caso es decir, bueno, solamente por un periodo. puede ser Exactamente. reelegido. Entonces tú tienes 8 años, Claro. 4-4 o algo así. Punto. Pero en el caso de los congresistas, tú lo que tienes es lo siguiente. Salvo México y Costa Rica, en todos los países de América, ni siquiera América, les diría América, hay reelección hasta indefinida. Claro. 2, en el Perú, contra lo que la gente cree, no son los mismos. No. Cada 5 años cambiamos 75%. casi 75%, 80% Les digo porque de los ya congresistas. es dificilísimo aprenderse los nombres. Por ejemplo, ahora estoy viendo uno que me insulta, ya, que yo no sabía que existía. No, hay varios que uno no... No sé y si además salen existe. conocidos por un escándalo. Por algo, claro, por algo malo, no por algo malo, bueno. así es. No por algo bueno. Entonces tenemos ese problema. Y finalmente, lo que sí debería salir, y muy rápido, porque sí eso es urgentísimo, es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ese punto fundamental. Ese punto, o sea, eso lo deberíamos estar votando en diciembre. ¿Y ¿Por qué sabes no qué? quieren aprobar eso? Pero mira, lo que te remite básicamente el proyecto de ley es quién elige a los consejeros. Así es. Esa es la gran modificación. Así es. Y entonces lo que te está diciendo es un cuerpo colegiado donde está el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República. Ellos, bajo concurso público, Exactamente. quizás ahí le puedes agregar que debe ser transparente, tal, Claro. cual cosa, se eligen los consejeros. Así. Eso, por sí solo, y es una revolución. Una revolución. ¿Por qué? Porque los Porque además, consejeros que esos hemos tenido, son no pésimos. solamente estos, ¿ah? Los anteriores. Los anteriores, o sea, son años de años Yo le de recomiendo malos a todos los que consejeros. quieran saber antecedentes, por favor, ayer lo estaba releyendo de nuevo, lean el libro de Cruz Silva, que ha sido muchas veces invitada acá, se llama Paren la farsa, ¿sí? para que vean, y es un libro que relata, digamos, la conducta del Consejo Nacional de la Magistratura entre el 2011 y el 2015. Es una farsa, pues, de verdad que es una farsa. Entonces, las elecciones eran una farsa. Entonces,
Yo creo que este régimen que sí se podría aprobar es una ley muy sencilla Muy sencillo. y además en la que nadie ha estado en desacuerdo. Así es. ¿Ya? Así es. No, el único que he leído, el doctor José Luis Sardón, que ha propuesto la elección política de modelo BCR, pero Sí. en realidad introduce un elemento político que es justamente lo que no debes introducir, porque el Congreso no puede aprobar a los miembros, los está aprobando de manera indirecta en realidad, ¿no? Claro, pero Rosa María, en otros países efectivamente eso existe, Sí, claro. pero nuestra experiencia Muy mala. es muy mala. Muy mala. Y entonces tenemos que despolitizar este tipo de elección. A mí me parece bien, salvo hay una salvedad que dice que el candidato consejero debe de tener 30 años de ejercicio A profesional mí como sí. abogado. Pero mi estoy de observación acuerdo. es esta. Casi todos los consejeros han tenido más de 55 años, porque son 25 años que Claro. empiezas, más 30 son 55. No se lo pides ni al presidente de la República. No, yo sí se los Y pediría, puedo- porque y pueda- prefiero que no tengan estudio de abogados, que no litiguen. Pero no dice eso. No, yo sé, pero cuando tú ya estás viejito, te vas separando pues de tu estudio, a los 60 años ya no, ya 50 entregaste. Mira, Ya. todos los que han pasado por el Consejo Por eso. son la mayoría de 55. yo hubiera puesto 45 años de Bueno, ya experiencia. está bien. Es que lo que tú quieres son viejitos, ¿ya? Ya, pero Los Rosa- viejos al Rosa- poder. Rosa ¿Por María, qué? Porque ya no litigan. El problema era, acuérdate, el Entonces- doctor Paz de la Barra que tenía estudio. Sí. Ya sí, tuvo sí, que sí, renunciar. sí. Pero entonces pones esa la limitación, pues. Es que tú sabes que acá en Perú son sapísimos. No, yo ya vendí Sí, yo mi vendí, estudio. sí. Y claro, cuando sales del consejo, Bueno, regresas claro, a tu regresas. estudio. Ya compré nuevamente. Sí, Ya pues, hay eso, hay no te eso. pases, Hay güey. eso, pero quizá, no sé, yo creo que pueden haber muy buenos candidatos y abogados menores de 55 años. Es más, Mira, lo yo único creo que- que ya está tan malograda la judicatura y Claro, la es verdad que... en realidad, o sea, tú lo único que necesitas en ese consejo son personas con sentido común Sí, que sean honorables. sí, Nada es cierto, más. es cierto. Con eso bastaría. Eso es cierto. Mira, pero- para ser buen abogado, para ser un buen juez, hay que ser buena persona. Sí. Y si sabes algo de derecho, mejor. Sí. Eso era lo que nos decían en la universidad. Si sabes algo de derecho, mejor. Pero si no eres una buena persona, nadie pide perfección angelical, pues, ¿no? Pero más o menos, pues, que cumplas con tus obligaciones, que sepas discriminar el bien del mal, ¿no? Es discriminación moral, ¿no? Pero quienes justamente tomaban estos exámenes y hacían esas entrevistas eran a los jueces y fiscales, eran estos señores del Consejo Nacional de la Magistratura con la catadura moral que ahora conocemos abiertamente. Pero ¿cómo habrá sido de escandaloso que a esos sí los votaron? ¿Ya? Sí, Claro, sí, como sí. dicen, a los otros todavía no los votan, pero a esos sí los votaron. ¿Cómo habrá sido escandaloso? Entonces, todavía no sale Nostroza, no sale Chávarri, no salen los demás, pero esos sí los votaron. Pero lo que hay que decir, y para que los oyentes conozcan, ¿por qué esta forma de colegiatura para elegir a los consejeros es mejor que la que tenían antes? Por una sencilla razón. Porque antes tú tenías el representante de la Corte Suprema, el representante del Ministerio El Público. representante puede ser cualquiera. Así es, y como que fueron en algunos casos así. Así cualquiera. Pero donde ya venía el problema era el representante elegido por los colegios de abogados del Perú. Entonces uno se pregunta, de estos cientos de miles, De profesor, abogados. perdón, decenas de miles, formados en universidades, ahora ya en un porcentaje altísimo de universidades chicha, te salían representantes chichas, Claro. porque en el consejo no tenías tú a los grandes Mejores. juristas, profesores de primera. A ver, que mire, venían de pero les pongo un universidades ejemplo. y de universidades De públicas y privadas. Imagínate, el representante de todas las facultades de Derecho del Perú, o sea, lo mejor que las facultades de Derecho del Perú Públicas y privadas. públicas y privadas puede ofrecer es el doctor Rock. Sí. De todas las universidades públicas y privadas del Perú, lo mejor que puede producir es el doctor Rock. Entonces tú dices, no, acá hay algo que está mal, ¿no es cierto? Claro, pues es una captura. El CNM fue capturado por intereses Y particulares. contra mis amigos abogados colegiados, el CAL hace tiempo que dejó de ser. Claro. Digamos, esta entidad en donde tú tenías los decanos de primer nivel y cumplían una función y además no había esta cantidad de facultades de derecho que hay hoy día en el Perú.
En el Perú tenemos 147 universidades. Imagínate. Colombia, que es del mismo tamaño del Perú, tiene la mitad. Tiene la mitad. Claro. Pero además... Y el doble de esas- congresista. el doble congresista. Pero además, y ahí viene justamente la relación entre Congreso y CNM, que ahí tenemos en el Congreso muchos intereses de universidades, sobre todo privadas, que son estas universidades que se Con fines quieren de tirar abajo, Así es. el SUNEDU, la reforma educativa, etcétera, y que a su vez tiene representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿De qué nivel? Del nivel que ya los conocemos. Entonces, esto hay que eliminarlo. Y la propuesta del Ejecutivo, que creo que no ha habido grandes, digamos, oposiciones, es tener este consejo, que está conformado, como hemos dicho, por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el contralor. La ventaja de esto, que además son personas que tienen cargos con periodos distintos, que es bien difícil que un partido controle a los Todo. 5. Así es. Eso así es la gran diferencia. Lo que sí yo creo que habría que ver, Rosa María, no sé cómo tú lo ves, es lo siguiente. Supongamos que salga la ley, la propuesta. Debiera ser, y esto sí con arreglo a la ley, que la primera vez que se nombra a los 5, deberían de tener periodos distintos de elección de sus 5 años. Vale decir, el número 1, solamente 1 año. El número 2, 2 años. Cuando el número 1 termina su año, sale elegido ya por 5 años. Exacto. Con esto, lo que tú haces es que se elige solo 1 por año en adelante. Siempre se ha dicho eso Y para el BCR. entonces lo que tú tienes es que no tienes 5 para elegir a la vez, que siempre se puede prestar Claro. a la ¿Qué es repartija. ¿Qué es lo que se ha pedido para BCR, para Tribunal Constitucional, para así es. todos los organismos Que colegiados? así debiera ser. Así debe hacerse. Porque Bueno, tenemos que hacer pausa, pues no me matan en provincias porque ya todo el mundo está gritando pausa, pausa, y regresamos ya para despedirnos, Sí, sí, sí. porque tenemos la misa del Señor de la Justicia. O sea, pausa y volvemos. Bueno, ¿qué? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Evaluaciones de cortesía para descartar glaucoma y catarata hasta el 31 de agosto. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las 7 Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas de la imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de...
por intercesión de Santa Rosa de Lima, cuya fiesta celebramos hoy, pidamos a la Virgen María que aún en medio de las dificultades y oscuridades de la vida mantengamos encendida la luz de la esperanza, la certeza de que Dios es nuestro Padre y nunca nos abandona. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 46 minutos, señoras y señores, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muchísimas gracias a Radio Santa Rosa en Lima, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos a Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancas a través de Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts. Señoras y señores, está usted con Rosa María Palacios y el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, último bloque. Adelante, Rosa María. Sí, es bueno, la misa del Señor de la Justicia de hoy día es temprano, no nos hemos olvidado, pero estamos ya cerrando nuestro programa, porque queda una pregunta flotando que yo voy a desarrollar más tarde en la República, es ¿qué puede hacer el presidente Vizcarra frente a una líder política que dice, no, nosotros no queremos participar en el referéndum, no le vamos a dar los votos? Formalmente, Keiko Fujimori tiene 62 votos de Fuerza Popular. Y digo formalmente porque tiene más topos que las arañas, ¿no? Han visto ustedes las elecciones a la mesa directiva, ¿no? Pero una cosa es, digamos, voto secreto y otra es con cara al pueblo, ¿no? Entonces, ¿es posible que Vizcarra alcance los 66 votos? Sí, es posible. Perdón, 67, claro. ¿Es posible? Sí, pero con las requete justas. ¿Ya? Y es difícil, es bien difícil. ¿Qué podría hacer Martín Vizcarra para salir de una posición, por lo menos, o sea, lo que tenemos que sacar para diciembre es el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque si no nos sacamos a Chávez, Rinostroza, no se van. Porque las acusaciones constitucionales van con absolutamente lentas. Hay cuestiones políticas como esa. Yo también creo que lo de CNM es necesario y urgente porque además está parado todo. Todo. Está suspendido el jefe de la OMPE y pronto termina el cargo el jefe de RENIEC. Y entonces jueces y fiscales que tienen que ser ratificados, en fin, todo, bueno, es un gran problema. Ya, lo segundo es que si se le puede agregar lo de la bicameralidad, con eso podemos sentirnos contentos. Gracias. Pero el público tiene que saber lo siguiente: si no se hace en diciembre y se convoca en otro momento, va a ser costoso, porque ahora se aprovecha que el aparato de la OMPE es estructurado a nivel nacional y en diciembre todo eso se desarma, digamos, y se reduce a para la que OMPE tengan chica. Claro, para que todo el mundo tenga una idea, en octubre se despliega todo, ya está desplegado a nivel nacional, o sea, para que vayamos a votar, digo, ya se instala todo, y en diciembre hay segunda vuelta en las regiones, en algunas en las que no lograron, ¿no? Pero ya solo esa estructura te permite tener un referéndum. Entonces hay que ir a votar. Entonces, claro, para Lima va a ser siempre complicado porque Lima, que es la, digamos, plaza más grande de votos, no va a tener despliegue porque en Lima no hay segunda vuelta. Claro, pero puedes mantener el aparato. El aparato se mantiene, claro. Puedes mantener el aparato. En cambio, si lo haces, digamos, el próximo año, tienes que armar todo de nuevo. Y eso te debe costar más de 100 millones de soles. Claro. Más de 100 millones. Bueno, ahora, como decíamos siempre, ¿no? La democracia cuesta. La democracia cuesta, pero esto no quiere decir que no podamos aprovechar algunas posibilidades en ahorrar algo que tampoco no es. Claro, tampoco es para regalar, ¿no? Entonces, claro, nos podríamos ahorrar algo si es en diciembre. Y como digo,
como dices tú, si sale la ley de la conformación del CNM, la reforma constitucional, y si sale simplemente aprobar la bicameralidad, ya está. Ahora, es curioso, ¿no? Porque el público odiaba la bicameralidad, ni siquiera podíamos plantear porque te tiraron tomatazos, y ahora ya estamos en 56%, 58% a favor, que es notable. Y además, si empieza la campaña, hace la campaña, pues. Claro, tienes que convencer. El presidente tiene que convencer. Así es. Así es, o sea, si no, nada. En fin. Sí. Tengo preguntas. ¿Conviene hacer las elecciones de los congresistas y presidenciales juntas? No, siempre hemos dicho No, dentro de nuestro diseño es preferible en la fecha hipotética de la segunda vuelta electoral, por varias razones, entre ellas porque por el número de partidos hay una confusión tremenda entre candidatos presidenciales y candidatos al Congreso. La probable segunda vuelta, digo probable porque podría ser que un candidato gane primera. Así es. Y solamente tienes elección de congresistas. Y lo otro es que, si es que hay segunda vuelta, tan solo tienes dos. En realidad sería bueno que sea después incluso de la segunda vuelta, pero nuestro país no aguanta 3 elecciones seguidas, ¿no? Y entonces, ajustándonos a lo que hay, estaría bien eso. También, otra pregunta, ¿se podría recortar el plazo de los congresistas si se ve que no aportan? Solo por mandato constitucional es recortar el periodo, digamos, de 5 a 4, pero nada más. El no cumplir es, vas a las elecciones y justamente no lo reeliges. Pero si ahora van a aprobar la no reelección, te queda un periodo de 4 años, ¿no? Claro. Ahora, lo que mucha gente dice, ¿por qué no tenemos renovación por mitades? ¿Por qué no tenemos renovación por tercios? Y eso es para otro programa, pero les digo, es bien complicado de hacer. Bien complicado, no es tan fácil. Pero justamente lo que tú sí puedes hacer es decir en la Constitución, por ejemplo, que hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el periodo de 5 años, y decir los requisitos. Y entonces dejas a la ley que si se discute y tú crees que lo hagas por tercio o por mitad, lo dejas también a la ley. Claro, claro. No con esto, justamente el artículo 90, que ancla todo, te aprisiona y no te da salidas para adelante. Gracias. ¿Considera que las declaraciones de la señora Fujimori son tambores de guerra contra el presidente Vizcarra? Bueno, en todo caso, nos está recordando algunos momentos de la relación con Pedro Pablo Kuczynski y eso terminó mal. Claro. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Acá todo el mundo me alerta de una publicación de Hildebrand en sus 13 hoy, señalando que Chávarri ya pactó con Keiko Fujimori su permanencia en el puesto de fiscal de la Nación. Hemos visto ayer que ella salió y dijo, ¿por qué no han acusado a los ministros de Kuczynski? Y en la tarde ya estaba acusando a Bruna Biufra, que en realidad, aunque lo que haya hecho esté mal, no se le puede acusar porque los audios están editados. Entonces la prueba del delito, es lo mismo que pasó con Kenji y va a pasar con Bocángel. En el caso de Biufra, peor aún, la prueba del delito no es prueba porque tiene una edición grosera. Entonces no pueden acusarlo de nada. Y menos de cohecho pasivo impropio, porque para que haya cohecho tienes que recibir donativo. Pues, ¿qué donativo ha recibido Bruno Biufra de Mamani o Mamani de Bruno Biufra? Ninguno. Entonces, no, ni siquiera es el tipo, ¿ya? Porque ya cuando ves eso, te das cuenta que hay un pacto. La segunda cosa que informa Hildebrand en sus 13 es que, por supuesto, la cabeza de José Domingo Pérez está, digamos, puesta en bandeja para Keiko Fujimori. Y la idea es que no se investigue a la señora K ni a Alan García. Punto. Esa es la negociación. Chávarri se queda, no se investiga a Keiko Fujimori, no se investiga a Alan García, se archiva el caso Cócteles, la casación procede favorablemente a Keiko Fujimori, se le saca el caso, se va José Domingo Pérez y Chávarri va a declarar nulos todos los audios que tengan que ver con corrupción que hemos escuchado. Lo van a declarar nulos. Está en portada. Si ese es el plan, prepárense para la guerra, porque del otro lado la reacción va a ser muy grande. Muy grande. O sea, no, esto no puede ser, o sea, ahí ahí están forzando a Vizcarra a hacer una cuestión de confianza inmediatamente. Sobre temas como la defenestración de el Ministerio Público por graves actos de corrupción. Y listo, se saca toda la cabeza del Ministerio Público. Ahora, si eso es así, probablemente
no pueden hacer otra cosa. Claro. Lo que quiero decir es que están tan comprometidos que es lo único que les queda hacer esto. Qué terrible, ¿no? Terrible. Terrible. Las calles hablarán. Mucha que van a rugir, ¿ah? Si eso sucede, si eso es verdad, no van a hablar, van a rugir, porque ya esta es la componenda, pues, descarada, ¿no? O sea, como era con Gálvez, que pusieron el sábado el cuarto poder, yo te absuelvo, tú me eliges. Claro, pues, Sí. o sea, yo te absuelvo, tú me eliges, están todos comprometidos hasta el cuello con robando plata en el Ministerio Público, yo te absuelvo, tú me eliges, yo te archivo, tú me eliges, ¿no? Entonces, claro, y como Alan García también le archivó, con razón está tan tranquilo Alan García, ya calladito, salió Navarro, contó todo, uno de los de la bandita del MTC contó todo, tranquilón, pasapiola, con él no es, claro, si ya tiene el jefe, lo que no sabe es que el jefe le va a dar poco. Nos tenemos que despedir, vamos a ir a hablar ahorita a la misa del Señor de la Justicia con una persona de alta jerarquía. Jesucristo nuestro Señor, no se asuste. Y vamos a ver cómo resuelve el Señor de la Justicia este problema. Nos Cuídense vemos mucho. hasta el lunes. Hasta el lunes, Hasta nos el vemos. Chao, chao. Así. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía